Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Efecto Tamagotchi, el podcast en el que repasamos la cultura popular de los años 90. El programa nace del libro también titulado Efecto Tamagotchi, publicado por Héroes de Papel, y sirve como ampliación del mundo nostálgico que aparece en sus páginas. En esta ocasión vamos a hacer un programa muy genérico, pero que puede servir como introducción para muchas charlas más. Hoy hablaremos de la animación de autor, esos dibujos provenientes de Estados Unidos que durante los 90 cambiaron el panorama en todo el mundo. Y para hablar sobre este fenómeno, no hay nadie mejor que Ricardo Journet, el tercer Ricardo que aparece en el podcast. Él es graduado en comunicación audiovisual, guionista, colaborador de Serializados, antiguo compañero de Playground y todo lo que puedas echar encima. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias por invitarme a tu estupendo podcast. Yo soy Juan Carlos Aloz y esto es Efecto Tamagotchi. Ahora que has podido echar un vistacillo al libro, me gustaría preguntarte si, siendo de mi quinta, ¿no? Como eres, si has sentido ese viaje que viví yo mismo escribiéndolo. Hombre, es curioso porque cuando eres pequeño, ¿no? y consumes todos los productos de los que tú hablas en el libro, no eres consciente de cómo luego eso te va a influir en el resto de tu vida. Entonces creo que es muy guay el recorrido que hace el libro porque no cae quizá en la nostalgia pura, sino que simplemente pues hace un recorrido bastante guay, bastante exhaustivo por un montón de cosas que todos tenemos un poco en la memoria colectiva, la gente de esa generación. O sea que realmente me ha parecido súper interesante y súper guay el libro, también porque es muy, muy variado. A ver, lo que intentaba un poquito era un poco, ya lo he explicado alguna vez, pero era un poco como explicarnos también de alguna forma, ¿no? De cómo hemos crecido, o cómo somos ahora, no sé si tampoco tan de una manera tan amplia, pero un poquito de a través de los referentes que tomábamos, pues que al final cómo nos hemos convertido en personas adultas con problemas y sobre todo problemas. Problemas graves, sí, bueno, yo... Sí, justo este programa que es sobre animación, creo que precisamente que nosotros creciéramos viendo ese tipo de series que veíamos, bastante distintas a lo que había habido en décadas anteriores, creo que nos ha marcado bastante a todos como generación. Y sobre todo, bueno, en un momento en el que al final no solo las series, sino en general todos los productos culturales en los 90 y principios de 2000 es un momento muy de transición. ¿Sabes? Vienes de los 80 y te metes en el siglo XXI y hay crisis económica en los 90 y hay muchos cambios. Hay muchas apuestas raras que luego no tienen ningún sentido, ¿no? Casi que las intentas analizar y dices, bueno, luego no tiene trascendencia, pero luego ves eso, que hay apuestas también raras, pero que han calado, bueno, como las series estas de autor, ¿no? Totalmente. Al final los 90 un poco es un asalto de una parte de la contracultura, ¿no? En la música grunge y la música alternativa, y luego también pues eso, las series de autor a un ámbito más amplio, ¿no? Un ámbito más comercial. Entonces yo creo que eso al final se ha notado también en nuestra generación. Yo creo que había una mezcla también aquí al llegar Japón, bueno, lo explico un poco en el libro, al llegar las series japonesas ya entendieron en Estados Unidos que no podían seguir haciendo lo mismo, de alguna forma se fueron convirtiendo en otra cosa y hubo ahí un mezclum cultural que acabó llegando a cosas muy concretas, pero que durante esos experimentos pues había cosas muy chulas pues y que quizás ya no se repitieron más, ¿no? Sí, bueno, yo creo que justo en otros ámbitos no lo sé, porque claro, tiendes a... No te das cuenta, ¿no? De que realmente qué es lo que consumen hoy en día los niños. Que están consumiendo ahora, que dentro de 20 años alguien escribirá un libro y ellos lo analizarán culturalmente. No sé cómo se llamará, pero tengo mucha curiosidad, o sea... Ya estamos viejos ya, Juan Carlos. Ya no estamos a la última con las modas de los jóvenes. Pero sin duda es lo que comentabas, que al final los que crecimos con esta trayectoria, ahora somos los que vemos muchas series de Netflix, por ejemplo, de BoJack Horseman y demás, y no se nos hace raro, ¿no? Que quizá cuando a las primeras series de animación adultas de la época, pues sí que a la gente adulta pues como que no le acaba de entrar porque no lo entendían, ¿no? Del todo. Sí, totalmente, y además que también es eso, al final los que están haciendo ahora series de animación son gente que quizá no creció directamente con este tipo de series infantiles porque eran un poco más mayores, pero sí que empezaron a trabajar en ellas o las consumieron ya, digamos, en su adolescencia o en su juventud, y eso evidentemente también ha influido. Y por supuesto también, claro, Netflix al final en el sentido de la animación van bastante a la vanguardia en la animación para adultos, y yo creo que sin duda ellos aprendieron un montón no solo de los Simpsons, sino de muchas otras series
Yo creo que lo de Netflix es paradójico porque ahora, si te fijas, el catálogo de anime, sobre todo, están pillando todas las series que triunfaron en los 90, ¿no? Evangelion ha sido la última, pero está Naruto, está Sakura, hay un montón de este estilo. Y yo creo que porque es eso, ya no sé si tanto para el público al que se dirige, que también, porque como nacimos con eso, pues tenemos la nostalgia, sino como los propios que mandan dicen, hostia, ¿por qué no recuperamos lo que también nos molaba, ¿no? Ujú. Y bueno, como íbamos a hablar de series animadas, me gustaría preguntarte así un poco genérico, ¿cuáles son los dibujos animados de la época que más te enganchaban en el sofá? Bueno, yo tenía, justo hoy que hablamos de series de autor, esto es interesante porque claro, yo por ejemplo Ren y Stimpy, que recuerdo verla muy pequeño, claro, a mí esta me la dejaban ver en pequeñas dosis, era como Claro. era el evento de la semana, entonces, claro, yo no he visto muchos capítulos, pero los pocos que he visto los recuerdo un montón, porque Sí, porque además las escenas eran como muy, muy llamativas, claro. era algo completamente brutal. Y recuerdo que a veces estaba mi madre conmigo o mi hermana también estaba por allí. Claro, mi madre se reía. Porque no es que nos censuraran, pero yo sí que veía un poco, esto es un poco una barbaridad. Porque comparado Claro. con el resto de cosas que veía no era lo mismo. Pero luego la que sí que yo veía y la veía es que prácticamente todos los días, porque la echaban todos los días, era La Banda del Patio. La Vale. Banda del Patio, claro, esa era un humor blanco. Un humor blanco, pero que aún así sí que te pones a analizarla, que es lo que me ha tocado hacer al final, y tiene metáforas muy Sí, guays, no, ¿no? era Con guay. Bob, el rey del patio, que cada personaje también representaba una figura del mundo adulto, o sea, a pesar de que no iba mucho más allá, porque al final era una serie para para niños, sí que al haberlo hecho Disney, pues de alguna forma pues cambiaba un poquito todo lo que había hecho hasta el momento, ¿no? Sí, totalmente. Creo que al final eso, Disney apostó por un tipo de series más familiares, podríamos decir, no arriesgaban Claro. tanto a nivel estético, a nivel visual o de autor, no arriesgaban tanto, pero igualmente el guión era estupendo. Los guiones, Sí, sí, los sí. capítulos eran Y los, buenísimos. los personajes tampoco eran muy cliché, o sea, sí, algunos obviamente, pero por ejemplo, las dos chicas que hay en el grupo principal son Gretchen, que es una empollona, que es la lista del grupo, y luego está Spinelli, que es es la matadora, ¿no? Que no es, si hay una matona es ella, o Mickey, que es el gordinflón, ¿no? Grande, es un buenazo, es decir, que todos tenían un rol un poquito distinto que nos hacía pues creer en otro tipo de gente que no eran los típicos protagonistas, ¿no? Exacto, y luego tenías también pues eso, Piper Ann, que también la mencionas en el libro, que al final, como tú bien dices, es un personaje que se escapa de toda la representación de la chica joven que había habido hasta el momento en muchas series de animación. Y como tú bien dices, crecer viendo esos modelos de conducta, ¿no? Y esos personajes que te demuestran que no importaba tanto tu físico o tu forma de ser, sino que lo que importaba era más bien como Cómo eras por dentro. por sí, dentro, o sea, exacto, ¿no? Al final es el típico mensaje de Disney, lo que importa es el interior, pero creo que estaba muy bien construido y creo que no sé qué efecto habrá tenido eso a largo plazo, pero creo que eran series que te enseñaban, aunque fuese de una forma abstracta, a ser mejor persona. Sí, es absurdo analizar también en plan decir, no, pues gracias a Piper Ann ahora todos somos feministas. Obviamente no, pero sí que es verdad que al ser los primeros referentes que tuvimos de un estilo distinto, es verdad que algo pues al fin y al cabo nos ha influido, ¿no? Y además es en una época en la que también salían productos como Buffy cazavampiros, Embrujadas, cositas así, o incluso El Príncipe de Bel-Air, que nos acercaban a la cultura negra, es decir, que o sea, empezaban a hacer muchas cosas que luego en los 2000 hemos acabado aceptando, pero que allí al principio se lo tomaban tan mal como que ahora que la sirenita sea negra, ¿no? Y bueno, ya lo iremos comentando también en el resto del podcast, pero al final, pues incluso Piper Ann tiene un episodio musical, las Supernenas tienen un episodio musical, y yo cuando era pequeño esto es algo que a mí me impactó muchísimo, porque esta especie de cambio en la estructura de lo que hasta entonces había sido siempre igual, a mí me impactó de una forma que pensé, hostia, pero esto se puede hacer, se puede de repente Romper. hacer que los personajes se pongan a cantar, se pueden hacer estos juegos más metalingüísticos, y eso a mí hasta el día de hoy me ha influido, porque justo al crecer viendo que había reglas que a veces se respetaban y a veces se rompían, pues ya te va un poco educando también como narrador y como guionista. Ahora se ha escrito un musical, Ricardo. Me gustaría escribir un musical. Hay series, bueno, no hay muchas series musicales. Hace poco acabó Crazy Ex-Girlfriend, que es una serie estupenda que está en Netflix, os la recomiendo a todos,
que es precisamente eso, es una serie musical. Y bueno, creo que este tipo de rupturas son bastante guays porque al final están adaptadas a la mentalidad infantil, pero igualmente te están proponiendo otras formas de hacer las cosas y creo que eso estimula mucho la creatividad y la imaginación. Yo creo que esto tiene mucho que ver con con la frase máxima que es que eran de autor. Es decir, que había un autor detrás en la mayoría de estas series, que más allá de la productora, que al final era quien mandaba en fin último, pues sí que tenía en su parecer experimentar y no seguir una fórmula siempre concreta, sino buscar otras maneras de contar las cosas, tanto a nivel de historias que contar como a nivel, como comentabas, de maneras de hacerlo, ¿no? Sí, totalmente, porque además, claro, cuando se habla de series infantiles, que es un tema que es cierto que mucha gente ni siquiera se plantea que las series infantiles puedan tener algo interesante, más allá de que es lo que ves cuando eres un niño, y más aún, sobre todo en los 90, claro, las series eran súper interesantes, pero hoy en día también lo son. Claro, las series infantiles las hacen adultos. Entonces, claro, tú tienes que pensar que la serie que está haciendo... Es que la explotación infantil no está bien todavía, Ricardo. Bueno, lo que te quiero decir es que es como que como son para niños, se considera que son tontas. Se considera que no tienen nada que explicar sobre el mundo. Cuando en realidad los guionistas, los animadores, todo el equipo son adultos. Son gente que fue niño, pero que ya se ha llevado con ellos la experiencia de ser adulto. Entonces cuando, como tú bien dices, se aplica de una perspectiva más autoral, ¿sabes? Surgen cosas muy interesantes que yo creo que lo guay es que no tratan a los niños como idiotas. Como tontos. Exacto. Sí, yo creo, a ver, esto se ha visto claro a lo largo de los años, sobre todo con Pixar, ¿no? Que sus guiones son todos para enmarcarlos. Pero sí que es verdad que yo creo que uno de los secretos de por qué triunfaron en estas series, tanto, bueno, las que hemos comentado como Rugrats también, como Thornberrys, que también eran de los mismos autores, como... bueno, todo este entramado de series es que no trataban a los niños como tontos, explicaban lo que podían en su lenguaje, pero explicaban lo que querían, sus propias tesis y aunque el mensaje luego fuera muy, muy sencillo, todo lo que había detrás, pues eso, era una manera de retar también incluso al espectador. Y que al final es eso, los niños ni mucho menos son tontos, simplemente desconocen cosas que luego tú conoces, evidentemente, pero también tienen una vida interior. Y yo creo que, por ejemplo, los Rugrats, que la podemos comentar también luego, era una serie que para mí, o sea, yo la veía de pequeño y ya me emocionaba en un sentido porque sentía, hostia, todos estos tiempos muertos, todo este aburrimiento que yo siento como niño, esta serie de ahí sacaba unas ideas tan bonitas y tan interesantes, ¿sabes? O sea, los capítulos de los Rugrats muchas veces eran los niños en el jardín de la casa. Y vivían aventuras enormes en eso. Eso a mí me parece muy guay, porque al final estaba reivindicando esa cosa de que tú eres un niño, no haces nada, no tienes ni idea de cómo es el mundo de los adultos, pero sin embargo... tú tienes tus preocupaciones, aunque sean unas preocupaciones muy tontas o muy abstractas, claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, creo que esa oscuridad que a veces tiene el mundo de los niños y esa cosa de que a los niños no hay que tenerlos tapados con 5 mantas, ¿sabes? Y con la ventana cerrada, sino que tienes que dejar que se den cuenta de que en el mundo a veces hay cosas un poco oscuras. Yo creo que estas series lo tenían y creo que también era un poco el secreto de su éxito, que al final hemos acabado un poco locos todos, puede ser, pero no creo que sea culpa de... Y luego, aunque parecía que no, los Rugrats, por ejemplo, tenían a los padres de Ángela que pasaban de ella porque eran ejecutivos importantes, tenían a otros padres separados, tenían a un hermano pequeño que provocaba un problema en el mayor, es decir, que siempre contaba cosas que iban mucho más allá de la propia aventurita que se contaba, y estaba ahí de fondo, pero al ir calando los mensajitos de fondo hacía que también al final nos quedara, bueno, que todo tipo de familias son aceptables, etcétera, etcétera. Totalmente. Y bueno, y yo creo que el origen de todo esto, que bueno, menos en el libro, uno de los orígenes más claros de esta época es Ralph Bakshi, a ver si lo pronuncio bien, Ralph Bakshi, que triunfó entre los años 70 y los 80 con sus series de animación de autor, aunque en este caso para adultos, la animación adulta era de los primeros que se atrevieron a hacer algo así, con películas como El gato Fritz, que adaptaba el cómic de Robert Crumb, con Heavy Traffic, que es una especie de biopic suyo, luego Los hechiceros de la guerra, El señor de los anillos, que era la primera gran adaptación que se hizo sobre los libros de Tolkien, y luego Peter Jackson, esto es 100% real, pilló muchos ejemplos de planos y de maneras de contar la historia a través de esta película, ¿no? Yo creo que se llevaba a cabo una subversividad que luego quizá no se tradujo tal cual a
a las siguientes series, pero sí que abrió el camino a decir, oye, la animación puede tener muchas más vías de las que estamos acostumbrados. Sí, totalmente. Al final es lo que dices tú. Él trasladó lo que ya era la sensibilidad del cómic underground, que ya había demostrado que los cómics no eran solo para niños, porque claro, al final los cómics en su origen y sobre todo las primeras décadas del siglo XX, hasta que apareció la ley que prohibió el gore y la violencia en los cómics en los años 50, cuando apareció el tema de, pues eso, la censura de la Comics Code Authority, porque se empezó a pensar que todos esos cómics siniestros y gore podían afectar negativamente al crecimiento de las jóvenes mentes de los niños estadounidenses y del resto del mundo, pues claro, eso paró un poco, y luego con el resurgimiento del cómic underground, que al final era gente que había crecido con este tipo de cómics, pues se demostró que los dibujitos podían ir a un público más adulto, y Ralph Bakshi lo que hizo fue eso, pero en animación. Adaptó ese rollo, pues como dices tú, el gato Fritz, que al final es una adaptación de un cómic de Robert Crumb, y bueno, lo que a mí me parece interesante también de Bakshi es que él, evidentemente, como se partía de cero, pues lo llevó al límite. Y claro, al final lo que hacía Bakshi era sexo, violencia. Sí, era pasarse. Ahora muchas de las cosas que él hacía serían censurables al 100%, pero sí que es cierto que en una época donde la censura era tan grande por otras vías, era necesario hacer este tipo de cosas. Ahora no tendría ningún sentido llegar a hacer esto porque diríamos, vale, ¿y qué? Pero en esa época era algo y bueno, que era necesario más que nada en esa sociedad. Sí, al final fue una respuesta a la altura de las condiciones en las que se había estado hasta ese momento. Y claro, al final pues Bakshi hacía una animación para adultos que estaba muy centrada en ese rollo violento, drogas y tal. Hoy en día, que también esto creo que es, o sea, al final las cosas a nivel cultural van poco a poco. Él hizo que aquello explotara, y a lo largo de las décadas yo creo que los vanguardistas y las series vanguardistas de animación, como hoy en día BoJack Horseman, se han dado cuenta de que al final la vida adulta no es solo drogas, sexo, violencia, altercados policiales. Ojalá, pero no. Creo que es guay por eso, porque la animación para adultos hoy en día está en un momento que yo creo que no lo ha estado nunca en toda su historia, precisamente porque hace animación adulta teniendo en cuenta lo que de verdad significa ser adulto, que es pues estas crisis vitales increíbles, este existencialismo brutal, el vacío de hacerte mayor y no entender muy bien lo que pasa, la nostalgia de ser un niño, que al final es lo mismo que hace Pixar, lo que pasa es que mucho más suavizado, porque Toy Story es como la primera, es la única que aún puedes ver que es una peli situada en el presente. Todo el resto de pelis de Toy Story son como pelis que están constantemente hablando sobre el pasado, sobre los juguetes vintage, sobre qué va a pasar cuando Andy se vaya a la universidad y nos quedaremos solos y tendremos mucha pena. No, o buscando a Nemo, ¿no? Él sigue nadando, que al final lo que te está diciendo es sigue adelante y no pienses más en el porqué, porque si no, no llegas a tus objetivos. Entonces, claro, creo que al final las primeras series infantiles que aparecieron en los 90, y claro, evidentemente directamente con Ren y Stimpy, por ejemplo, que era del Kricfalusi, que él había trabajado con... Sí, porque esto lo explicamos, que es importante. Más allá de su influencia en sus propios trabajos, Bakshi fue contratado por CBS para crear Super Ratón, que era una serie animada sobre un ratón superhéroe, que no tiene mucho misterio su nombre. Y aquí, junto a él, trabajaron algunos de los más importantes animadores de los últimos años. Está Bruce Timm, que es de Batman, la serie animada, que también fue clave en esta época. Está Jim Reardon, que es de Wall-E o Romper, que ha hecho películas después. Y está sobre todo John Kricfalusi, que es el creador de Ren y Stimpy y el que quizás siguió más su sendero, ¿no? Y llegó los Nicktoons, llegó Nickelodeon, y por fin Kricfalusi pues pudo hacer su gran serie, que era Ren y Stimpy. Sí, al final toda esta eclosión de series infantiles interesantes de los 90, como bien dices, surge por dos cosas, porque hay una generación de creadores que han crecido o que se sienten más cercanos a estas opciones más contraculturales, ya sea a nivel de guión o a nivel estético, pero también porque surgen iniciativas privadas muy concretas, tanto en Nickelodeon como en Cartoon Network, que son estos showcase de dibujos animados en los que se producen un montón de pequeños pilotos. Entonces, gracias a esta, digamos, combinación de factores es que empiezan a surgir series como, pues eso, Ren y Stimpy, o Doug, o los Rugrats, que las tres salieron del primer showcase. Sí, de la primera camada de Nicktoons, ¿no? Que fue el nombre que se le dieron a estas primeras series, ¿no? Nickelodeon básicamente lo que quería era seguir la senda que ya empezaba a surgir con los Simpsons, ¿no?
o con Super Ratón mismo, con series de este estilo, quería apostar por una animación propia para luchar contra Hanna-Barbera, Disney y demás. Y apostó por estas 3 series que son muy diferentes entre ellas, pero que todas tienen ese componente de autor que lo hacen muy diferentes, ¿no? Duck, aunque era mucho más para niños, sí que tenía una animación muy distinta, sí que se metía en como decíamos, se mete en el cerebro de los niños, se metía en los problemas que tiene un chaval para salir airoso de primaria, ¿no? Que parece una tontería, pero es que en esa época al final no se había explorado mucho y los niños pues se veían identificados por eso. Y los Rugrats iba todavía más allí y se iba a los niños más pequeños en contraposición a los padres, ¿no? Sí, al final es eso, estas 3, Ren y Stimpy es la más salvaje, también porque evidentemente era la poética de Kricfalusi iba más por ahí. Y precisamente por eso yo creo que fue la que, a pesar de que muchos la vimos, no tuvo tanta continuidad. Claro, los Rugrats, tú puedes hacer merchandising, tú puedes hacer peluches, es un espectáculo para toda la familia, si tú quieres, pero Ren y Stimpy era una absoluta barbaridad, a pesar de que al final la influencia de Ren y Stimpy en, por ejemplo, Bob Esponja, que yo creo que es lo mismo, pero mucho más refinado, porque entiende mucho mejor los límites, es enorme, ¿no? Los famosos planos detalle de Bob Esponja brutales, llenos de detalles casi gore. Sí, o la mezcla pequeñita con la acción real, ¿no? De algunos personajes, que eso también lo veíamos de vez en cuando en Ren y Stimpy. En Ren y Stimpy, sí, pues eso yo creo que es una gran influencia. Y luego, pues lo que comentábamos de los Rugrats es eso. Al final creo que sin buscar esa cosa extrema, ¿no? Loca, de Ren y Stimpy también hablaba directamente a la sensibilidad de los niños, porque al final los niños tienen su mundo interior, pero de cara afuera pues están obsesionados evidentemente, como todos los seres humanos, hasta que nos dicen que no podemos estar obsesionados con la caca, con los pedos, con las pililas, con el culo. Entonces yo creo que eso evidentemente forma parte del mundo infantil, porque no tienes esas cosas que luego cuando eres adulto te dicen que no puedes hacer y decir, pero también tienes pues esa especie de ratos muertos de cuando eres un niño y no tienes nada que hacer, y evidentemente te pones a darle al tarro, y si eres un niño un poco existencialista lo puedes pasar muy mal, ¿sabes? Que es el típico niño que se obsesiona con que se van a morir sus padres o que se va a acabar el mundo. Yo tuve una época en la que soñaba cada día que se acababa el mundo y se morían todos y era horrible. O sea, y yo con 8 años, que no tendría más, lo pasaba muy mal cada día. Y mis padres, tranquilízate, que no pasa nada, y yo seguía y seguía. Es eso, hay algo oscuro en ser un niño y no entender muy bien todavía cómo funcionan las cosas, que yo creo que estas series pues eso lo llevaban muy bien. Sobre todo pues eso, los Rugrats, que creo que era la que más se dedicaba a esto. Al final la que más éxito tuvo fue Rugrats, y se hicieron también las 2 películas, etcétera, etcétera, pues eso, porque es la que mejor entendió las normas, a pesar de que era una serie que yo creo que tenía un pozo muy guay. El capítulo de que Angélica pierde a su muñeca y la muñeca vive una aventura, que se va en un barco por las alcantarillas. O sea, eso yo me acuerdo todavía de ese episodio. Claro, se podían permitir lo que decías antes, se podían permitir jugar con la narrativa lo que le diera la gana, pero al final estaba todo en la mente de un niño. Era un capítulo que yo creo que prácticamente no tenía diálogos, era casi cine mudo. Y eso, claro, cuando eres un niño todavía no lo entiendes, pero sí que ves algo ahí que conecta. Que te llama la atención, claro. Conecta contigo, y eso, pues bueno, creo que es muy guay. Y poco después de estas, en el 96, se estrenó Oye Arnold, o Hey Arnold, que también es muy interesante porque a todos los temas de los que hemos hablado antes se suman otros que quizás son todavía mucho más oscuros, porque es un personaje que ya está jugando en los últimos años de primaria, es huérfano, vive con los abuelos, y además retrata un barrio obrero pobre de Estados Unidos, que esto es algo que luego también se exploraría en otras series como Ed y Eddie, pero que por primera vez pues podías ver referentes que quizás su vida no era tan ideal, ¿no? Tiene otros problemas. A mí me gustaba mucho Oye Arnold, por eso que dices tú, por la construcción que hacía del universo, del barrio. Era un barrio... Claro, tú no entiendes los conflictos de clase, quizá cuando tienes 7, 8 años, cuando yo veía Arnold. Pero sí que había algo auténtico y algo muy puro, ¿no? Era una serie en la que las tramas tampoco eran nunca especialmente locas. No, eran problemas pequeñitos, al final jugaba lo mismo. Y la peli de Oye Arnold, que se estrenó hace poco, que había estado en un cajón durante un montón de años... Precisamente el argumento de la peli era ese, era como unas excavadoras querían acabar con el barrio, ¿no? Gentrificación. Y lo tenían que salvar. Y lo tenían que salvar. Y a mí eso pues también creo que ya te empieza a educar de una forma para que empieces a entender cómo funciona el mundo, o qué otros mundos hay, ¿no? Porque
Al final las series de Disney Channel eran clase media, no había tantos problemas económicos. Media alta, de hecho, porque sí que, por ejemplo, con los Proud dieron un pasito más al retratar una clase negra, o sea, una familia negra y tal, pero al final los temas eran los mismos de siempre, ¿no? Pero en A. Arnold y en Ted y Eddie también, aunque las tramas eran muy pequeñitas, también nos demostraban eso de que con cositas pequeñitas a veces se convertían en una odisea para familias más pobres, ¿no? Y que una tabla con Ted y Eddie podía ser tu amiga también cuando no tenías para comprarte la mejor videoconsola. Al final, o sea, era un poco... Era todavía peor que Oye Arnold, porque en Ed y Eddie vivían... No sé si había un personaje que vivía en un parking de estos de autocaravanas, o sea, era como... Eran aventuras bastante duras las de Ed y Eddie. Y era una serie que creo que era un poco pesimista a veces. Oye Arnold, creo que lo bonito es que... Había esperanza. Al final, ¿no? sí. Al final había esta cosa de que, bueno, pues estás con tus amigos, tu familia pues no es una familia normativa, ¿no? Efectivamente, porque tú dices, pues él era huérfano y tal, pero al final del día, pues con algunas tonterías puedes encontrar cosas bonitas. Había un episodio que a mí me gustaba mucho y me sentía muy identificado, que era que, no sé si se despertaba Arnold y decía, hoy va a ser un gran día, y desayunaba cereales y desayunaba 3 veces, es decir, se ponía cereales en la leche 3 veces. Me sentía totalmente identificado, decía, claro, es que al final estas tonterías son las que te hacen feliz cuando eres un niño y cuando eres adulto también. Sí, o sea, yo ahora mismo desayuno 3 veces y tengo un mucho mejor día que la mayoría, no cambia tanto. Dar 3 veces cereales en el bol es que todo va bien, todo va a salir bien. Y luego, pues ya en los últimos años de Nickelodeon, que tampoco me quiero parar demasiado en todas las series, surgió Bob Esponja, que fue, yo creo, la conexión entre la primera época de la animación de autor con Nickelodeon y Cartoon Network y la nueva actual de animación más adulta, pero que también más subversiva, ¿no? Como un Hora de Aventuras o un estilo de serie, Gumball también. Sí, yo creo que lo que hacía, bueno, lo sigue haciendo, lo que hacía Bob Esponja muy, a pesar de que ya nos pilló más mayores, lo que hacía muy guay Bob Esponja es esta apuesta por el surrealismo, que no era un surrealismo que estaba tan pasado por el rollo extremo de Ren y Stimpy, sino simplemente pues de repente pasaban cosas loquísimas. Pero la lógica interna de ese mundo nunca se rompía. Lo que te decía, la estructura dentro de Bob Esponja se seguía perfectamente. Las aventuras tenían un principio y un final, una tesis. Lo que pasa que las cosas que pasaban eran mucho más locas, ¿no? Al final es eso, Hora de Aventuras o Gumball o incluso Phineas y Ferb. Son series que yo creo que beben mucho de este rollo un poco. Bueno, pues en este episodio vamos a pensar una premisa súper loca y la vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias y al final del episodio será como si no hubiera pasado nada. Totalmente. Phineas y Ferb, por ejemplo, es casi literalmente esto. Es como, vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Además va de eso, ¿no? De un verano en el que cada día pasa algo totalmente random. Vamos a hacer algo completamente loco y al final del episodio será como si no hubiera pasado nada. Y nuestro mascota es un ornitorrinco que combate contra un supervillano sin que nosotros nos demos cuenta de nada. Al final, ¿sabes? O sea, conseguir armar eso como propuesta y que te lo compren y hacer una serie con esa premisa. Y tan exitosa. Y mezclaba lo que decían, números musicales cada 2x3. O sea, conozco gente y se ve todas las canciones de Phineas y Ferb. A mí porque me pilló un poco más mayor, pero te marcaba de una manera que incluso más que las anteriores, ¿no? Totalmente. Entonces, pues eso sí, es un poco, yo creo, bisagra entre al final los 90 y ya a principios de los 2000, finales de los 2000, que es un poco, pues... Muy bien, y después aparte de Nickelodeon, por encima también, no tengo mucho tiempo, pero quería comentar también Cartoon Network, que llegó un poquito más tarde, pero con su programa What a Cartoon quería un poquito, pues, rescatar a esos autores, que era, en el libro creo que digo que es como una mezcla cultural, ¿no? Porque venían autores de todas partes del mundo que habían estudiado en diferentes escuelas para contar su movida y ellos creaban un corto pequeñito y los que más éxito tenían pues al final se convertían en serie. Y aquí tenemos, por ejemplo, el laboratorio de Dexter. Claro, al final lo hicieron un poco lo mismo que había hecho Nickelodeon, probar cosas nuevas, ¿no? Fred Savert, que había estado en la MTV y que era un tío que yo creo que estaba bastante al tanto de lo que le gustaba a la gente joven, pues promovió esto que tú comentas y claro, el laboratorio de Dexter pues fue la primera que salió de este showcase. Y a mí me gustaba mucho el laboratorio de Dexter, también la veía un montón. Hay una cosa que tú comentas en el principio del episodio, del capítulo del libro, que es que al final muchas de estas series solo tenías acceso a ella cuando tenías tele por satélite. Sí.
Yo tuve la suerte, pero es verdad que había mucha gente de mi clase que no tenía ni idea de qué eran estas series. Me sentía a veces un poco aislado. Sí, entonces claro, pues te ponías eso por la tarde y era claro, era un canal dedicado, bueno, Cartoon Network aquí en España, solo a esto. Entonces tenías Dexter, Johnny Bravo, Vaca y Pollo, las Supernenas, todos uno detrás de otro. Una detrás de otra. Además es eso, que es que todas gustaban por igual porque tenían algo distinto, ¿no? Laboratorio de Dexter, me acuerdo, por ejemplo, que tenían... primero te presentaban un capítulo del Laboratorio de Dexter y luego un pequeño corto de superhéroes que imitaban a Thor, al Capitán América y a Hulk. Y casi que fue mi primer contacto con los superhéroes, porque yo entré un poquito más tarde en Marvel. A mí de Dexter, bueno, y en general de las series de Cartoon Network, lo que me gusta es que, o sea, si Nickelodeon había entrado apostando por lo salvaje, por lo salvaje, sobre todo con Ren y Stimpy. Yo creo que sobre todo Nickelodeon lo que sí que se notaba es que daban muchísima libertad, en el sentido de que eran muy distintas entre sí las series de Nickelodeon. Y las series de Disney eran mucho más puramente costumbrismo de clase media, era prácticamente adaptar una sitcom a los dibujos animados. Lo que me parecía a mí guay de las series de Cartoon Network es que eran universos completamente locos, o sea, eran unos universos que no eran para nada costumbristas. No, solo hay que ver las supernenas, o sea, me parece la mayor locura que se ha podido hacer. O sea, tú ves a los villanos, que Mojo Yoyo, que es un puto mono con el cerebro por fuera, había un diablo el diablo creo que se llama, que es travesti, ¿no? O sea, y las supernenas son niñas pequeñas que nacen de un laboratorio, es decir, todo, aunque esta quizás pudiera ser incluso más de niñas cuando éramos pequeños, al menos yo lo veía así, luego ya se me cambió por completo, era una de las apuestas más locas y que sorprendentemente mejor funcionaban. Sí, y al final tenían muchos puntos en común, porque al final eran todos colegas entre sí. El laboratorio de Dexter, que es de... las supernenas son de Craig McCracken y el laboratorio de Dexter es de Genndy Tartakovsky, que eran los dos colegas. Entonces al final tienen muchos puntos de unión, son muy similares. Claro. Y Vaca y Pollo nace de un alumno de Crifalusi, de David Face, que era eso, un amigo de Crifalusi de Ren y Stimpy, que de alguna manera se hacía una senda de super ratona hacia Ren y Stimpy, luego Vaca y Pollo, que era mucho menos dura, pero incluso más loca en sus personajes, con un mandril que enseñaba todo el rato el culo, o un diablo que era el villano, pero tonteaba con los personajes más que joderles, ¿no? Era una cosa muy, muy loca. Sí, y tenía una cosa muy guay Vaca y Pollo, que era que a los padres nunca se les veía. Eso era una cosa que a mí me volvía loco cuando era pequeño. Eso también pasaba en las supernenas, que no se les veía la cabeza. Solo se les veían los pies, las piernas, y eso a mí me parecía brutal. Decía, ¿cuándo se les verá la cabeza? Como a la secretaria, efectivamente, del alcalde de la supernena. Es una forma, yo creo que muy guay de dejar clara la perspectiva infantil desde el principio de la serie. El punto de vista. Y bueno, el laboratorio de Dexter, yo creo que al principio, sobre todo la primera temporada, era muy guay. Luego el creador se marchó. Luego cambió bastante el estilo de la serie, cambió el estilo de dibujo. Y con las supernenas pasó lo mismo, en realidad. Es que es lo que ocurre, que al ser animación de autor, cuando se va al autor, que pasaba muchísimas veces, porque también era gente muy artista, entonces al ser tan artista, la que se mete el estudio por medio, se quitan del medio, pues al final se nota muchísimo cuando está detrás el autor original o no está. Claro, al final era una mezcla de un poco de locura, pero también había una inteligencia y un corazón en estos en las primeras temporadas que luego, pues, claro, se perdió. Y bueno, otra serie que a mí me gustaba mucho de Cartoon Network era Johnny Bravo, que... Esta era muy curiosa porque además nacía como... el corto original iba a ser sobre varios imitadores de Elvis que tenían sus propias historias. Al final, como no tenía presupuesto para hacer algo tan loco, el creador al final simplemente se quedó con Johnny Bravo y triunfó tanto que llegó la serie, ¿no? Es guay porque al final consigue una premisa que de entrada parece como lo más machista y lo más terrible del mundo. Le da la vuelta completamente y creo que lo convierte en claro, esto se suma al final a todos los roles de género que ves cuando eres pequeño, pero que constantemente este rollo macho, cuando era exagerado, quedase ridiculizado, creo que ya ayuda a que cuando eres pequeño veas, hay ciertas actitudes que igual pues no molan tanto.
Y claro, eso combinado, pues claro, pues las supernenas pues eran 3 niñas que daban de hostias. Esto a mí me parecía brutal. A mí sí me gustaban mucho las supernenas precisamente por eso. Y luego al final de Cartoon Network también quería comentar esta por último. O sea, surgió Agallas el perro cobarde, o Coraje creo que se llama en Latinoamérica, que a mí me daba muchísimo miedo. No sé si tú la veías, pero yo lo pasaba mal, pero no podía dejar de verla. De niño me parecía lo más terrorífico que existía, más que los libros de pesadillas y que todo. Esta era otra de estas que yo veía con cuentagotas, porque si no recuerdo mal, el horario no era muy bueno. La echaban, la echaban a una hora que yo no me dejaban ver la tele. O estaban mis padres viendo la tele, claro. Entonces, vi pocos episodios, pero como tú bien dices, los pocos que vi a mí me llamaban mucho la atención. Porque, como tú dices en el libro, eso era prácticamente David Lynch para niños. O sea, sí, 100%. Es un surrealismo oscuro, siniestro, de terror abstracto, metafísico, que es brutal. Al final, es que casi no había ni trama en muchos episodios, ¿sabes? No. Simplemente aparecía algún monstruo, alguna cosa así, pero es que lo que iba surgiendo no tenía nada que ver lo anterior con lo siguiente. La estética también, como dices, era muy, muy lynchiana, ¿no? Y incluso los personajes, es decir, el ambiente en el que estaba recluido, que era una casa en mitad del campo, me recuerda mucho a Twin Peaks. O sea, todo era como de muy subversivo, además con una animación muy, muy carismática, muy exagerada, que te acojonaba. Que yo cuando era un niño, desde luego que me acojonaba. Sí, totalmente. Era además esta sensación de que constantemente el Eustaquio y la abuela pasaban del perro muchas veces. El Eustaquio lo odiaba, la abuela a veces intentaba protegerlo, pero siempre aparecía ese monstruo que les acababa poseyendo, les acababa haciendo algo. El villano real era el viejo, porque que era a quien al final salvaba a Agallas, porque era como, aunque era un cagón, pues tenía que salvar a su familia. Era muy curioso esta relación que había. Era drama. Yo creo que, no lo sé porque claro, ya no somos niños, pero no sé si hoy en día las series infantiles juegan ya a este rollo tan oscuro y tan siniestro constantemente, ¿sabes? Creo que hay más una mezcla. Intentan ser sofisticado y al final creo que todos los hallazgos individuales de todas estas series de los 90 se han combinado en series pues que pueden mezclar. Hora de Aventuras tiene episodios bastante terroríficos y luego tiene 2 episodios que son un cachondeo, que no hay... Entonces creo que al final ayudaron mucho a la cultura de los creadores de series infantiles hoy en día. Muy bien, pues por desgracia estos programas no duran mucho, así que vamos a dejarlo aquí. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayáis dejado llevar a los sofás desgastados y las teles de tubo donde veías todas estas series con este programa de Efecto Tamagotchi. Y recordad que siempre podéis recomendar de que lo haremos en los próximos programas y podéis saber más pues comprando el libro en la web de Eres Papel. Así que Ricardo, muchas gracias por haberte tenido aquí. Muchas gracias a ti por invitarme, Juan Carlos. Hasta la próxima y larga vida a los 90.